El porche olía a lavanda y cera para madera. Valeria siempre tenía un plan para los aromas, como si el aire mismo tuviera que estar impecable. Ajusté el pastel envuelto en aluminio que traía en los brazos y toqué una vez, sabiendo perfectamente que ella no abriría la puerta. Nunca lo hacía en días festivos. Decía que rompía el ritmo de las cosas. Fue Sofía quien abrió descalza con los audífonos todavía puestos. «Hola, abuela», dijo sin pausar lo que sonaba en sus oídos. Me dio un abrazo rápido, de esos que cumplen pero no se sienten. «Déjalo en la cocina. Mamá está terminando la ensalada». Adentro la casa estaba de revista, todo en tonos crema vidrio o pizarra. Hasta las fotos familiares en la repisa habían sido reimpresas en blanco y negro, como si el color fuera demasiado desordenado. Coloqué el pastel de fresa en la encimera de mármol y junto a él dejé un sobre pequeño con la foto que Sofía me había pedido. Era una de Valeria a los 7 años, sosteniendo una rana con una sonrisa enorme, el pelo revuelto y la piel quemada por el sol. No sabía si ella la recordaría ahora, pero en ese entonces me había suplicado que la enmarcara. Valeria apareció moviéndose rápido, pasando de largo sin mirarme. «Gracias por traer el postre», dijo mientras tecleaba en su celular. «Comemos en 10 minutos». En el comedor la mesa ya estaba puesta. Servilletas de tela dobladas como grullas, platos de plata brillando. En el centro una fila de peonías blancas en un jarrón esmerilado. Ni una tarjeta, ni un letrero con nombres. Me senté en el lugar de siempre, el segundo desde la punta cerca de la ventana. Llegaron en oleadas. Diego con su cortesía rígida. Los gemelos, los hijastros de Valeria bromeando entre ellos, pegados a sus celulares. Sofía rondaba cerca antes de sentarse frente a mí. Cuando Valeria por fin tomó asiento, no miró a nadie. Se sirvió luego, pasó el tazón de papas a Diego sin decir palabra. Carraspeé suavemente. «Esto huele igualito a aquel año en San Miguel de Allende. ¿Se acuerdan cuando se fue la luz y terminamos asando todo en el patio?» Valeria ni siquiera levantó la mirada. «No empecemos con cuentos, mejor comamos». El silencio cayó como cortina. Los tenedores se movían. Los vasos tintineaban, pero nadie me miraba. Hasta Sofía mantuvo los ojos bajos como si no hubiera escuchado. Mastiqué despacio sin saborear nada. Mis manos descansaban ligeras en el borde del plato. Una silla rechinó. La charla siguió puntajes de exámenes, planes de viaje, el carro nuevo de alguien. Tragué y pasé el tazón sin hablar. Esa noche me quedé sola en el coche y abrí mi celular. Las ventanas del coche se empañaron un poco con mi aliento. No había encendido el motor. El molde del pastel estaba vacío en el asiento de al lado, el aluminio arrugado, donde alguien, probablemente Sofía, había metido mano. Eso era algo. Miré al frente a los setos perfectamente recortados que bordeaban el camino de Valeria. Había mandado cambiar las losas recientemente, un sendero liso que brillaba bajo la luz del porche. Todo en su lugar, sin un paso fuera de sitio. Saqué el celular del bolsillo de mi abrigo. Mis dedos no temblaron. No había enojo en mí, ni un pulso acelerado en la garganta. Solo una calma tan llena que apretaba contra mis costillas. Abrí un correo en blanco para Clara Vargas. Asunto revisión. Cuerpo. Empieza la actualización completa. Bórrala por completo ahora. Miré la frase. La leí una vez, luego otra. No cambié ni una palabra. No añadí signos. No firmé. Le di enviar. La pantalla parpadeó un momento y volvió a la bandeja de entrada. Nada dramático. Sin fanfarrias. Solo un mensaje enviado a las 7:28 p.m. el Día de las Madres. Guardé el celular en el bolsillo y crucé las manos sobre mi regazo, como lo había hecho en la mesa. El silencio en el coche era diferente al de la casa. Este no me pedía que me achicara. Dejé que mi cabeza descansara en el asiento. Solté un suspiro largo y me di cuenta de que no había respirado hondo desde que crucé su umbral, ni en el saludo, ni en la comida, ni cuando intenté contar lo de San Miguel. Ni siquiera era una buena historia. Solo algo que antes hacía reír a Valeria. Su risa solía tener bordes, luego suavidad. Ahora apenas dejaba espacio para el aire. Encendí el coche y manejé despacio. Las calles estaban casi vacías.
En algunas ventanas vi destellos de familias aún reunidas, alguien recogiendo platos, un niño bailando, un señor mayor brindando con su copa. No sentí envidia, solo lo noté. Al llegar a casa no encendí las luces. Dejé el molde en el fregadero, me quité el abrigo y me senté a la mesa de la cocina. El sobre con la foto de Valeria de niña seguía en mi bolsa. No lo había abierto. Lo guardé en el cajón junto a la estufa sin volver a mirarlo. Luego saqué la carpeta marcada Testamento, borradores, y la puse plana sobre la mesa. La oficina de Clara siempre olía ligeramente a cedro y tinta de fotocopiadora. El edificio estaba en una esquina del centro de Querétaro, lo bastante cerca para escuchar alguna sirena, pero lo bastante lejos para que nunca rompiera la calma de sus paredes. Llegué 10 minutos antes y esperé sin tocar la pila de revistas en la mesa de cristal. Cuando me llamó, la seguí sin charlas banales. Ella no las ofrecía y yo no las necesitaba. Nos sentamos frente a frente en su escritorio de nogal. Cruzó las manos con suavidad y me miró un buen rato. Vi tu mensaje, dijo. Supongo que el cambio no es un impulso. No respondí. Ya era hora. Asintió una vez sin insistir. Clara era más joven que yo por unos 20 años, pero se movía con la certeza de quien ha visto muchos desenlaces. Abrió su laptop y empezó a teclear. Bien, vamos a revisar los cambios. Fue menos emocional de lo que esperaba. No frío, solo exacto. Abrió mi expediente, resaltó sección por sección. Cuando llegó a la línea que nombraba a Valeria como heredera única de la casa en Querétaro, hizo una pausa. Esto se reasignará, dije. ¿A quién? A Laura Méndez. Clara tomó nota. Y la cabaña en la Sierra de Arteaga igual. Ajustó sus lentes. Las cuentas de inversión liquidadas y divididas. 1/3 para Laura, 1/3 para el albergue de mujeres en Querétaro, 1/3 para el fondo de alfabetización de la vieja escuela de Sofía. Levantó la vista brevemente. La colección de arte dona lo valioso. Que Laura se quede con lo que quiera, lo demás que se vaya. Tecleó un minuto más y luego dijo, hay una cláusula sobre una compensación póstuma. ¿La dejamos? No. Nada. Clara ajustó el documento. El único sonido era el clic de las teclas constante y seguro. Cuando terminó el primer borrador, preguntó, ¿quieres incluir una explicación? ¿Algo que ella reciba? Negué con la cabeza. Ahora no. Pero eventualmente ella sabrá, dije. No cuándo. Pero en el fondo, Clara me miró a los ojos. Entonces marcamos el archivo como ejecución silenciosa con fideicomiso. No podrá ser impugnado. Asentí. Imprimió el borrador y me lo pasó. Leí cada línea. No me apresuré. Subrayé 2 frases, taché una. Cuando llegué a la sección titulada Revocación de beneficiaria nombrada Valeria Mondragón, me detuve no por duda, sino por cuidado. Luego firmé. Clara guardó los documentos en una carpeta etiquetada y la golpeó una vez para alinear los bordes. Me levanté, tomé mi bolsa y abotoné mi abrigo. Al llegar a la puerta dijo, avísame cuando estés lista para la carta. No respondí. Solo asentí y salí al pasillo donde el elevador zumbaba suavemente y el mundo afuera no había cambiado nada. Para cuando llegué a casa, la luz había cambiado en el porche. Abrí la puerta, caminé al closet del pasillo y saqué la primera caja marcada con el nombre de Valeria. La primera caja tenía una esquina rota y una cinta adhesiva en la tapa donde escribí Valeria. Varios en letras grandes hace años. La llevé a la mesa de la cocina y la abrí con cuidado, como si aún pudiera doler. Adentro lo de siempre, dibujos con crayones, boletas de calificaciones, una taza astillada que alguna vez decía la mejor mamá del mundo antes de que la pintura se descascara. Tomé cada cosa, dándole la vuelta en mis manos sin ceremonia. La taza fue a la bolsa de donaciones. Los dibujos casi todos al reciclaje. Guardé 2, uno con corazones torcidos y otro donde nos dibujó con los mismos ojos. Los metí en una carpeta marcada archivo y la puse junto a mi silla. Los álbumes de fotos tomaron más tiempo. Los revisé página por página. Dejé intactos los primeros gorros de cumpleaños, trenzas, sonrisas, llenas de pastel Gabriel,
levantándola para recoger manzanas. Esos aún los reconocía, pero los años posteriores, la adultez pulida, donde sonreía sin verme, esos los saqué uno por uno. No los rompí, no los quemé, solo los levanté con suavidad vaciando los plásticos. No los tiré. Los puse en un sobre plano y escribí para devolver si alguna vez lo piden en el frente. Luego lo guardé detrás de las garantías en el cajón de la oficina que nadie abre. En la lata de recetas encontré la tarjeta del pastel de fresa. Sofía me la había pedido una vez, pero Valeria dijo que no estaba lista para cosas escritas a mano con demasiado peso emocional. La copié con cuidado en una tarjeta nueva y la metí en un sobre pequeño con el nombre de Sofía nada más. Ese lo guardé en el cajón junto a mi cama, con las cartas del Día de las Madres que ella me escribió. Las escribía cada año de los 8 a los 15, siempre firmándolas con un pequeño dibujo de una hoja. No sabía qué significaba entonces. Todavía no lo sé. Pero lo dibujaba con cariño. Me quedé en el pasillo con una caja medio llena de sábanas, una funda bordada con iniciales que cosí en 1989 encima. La doblé una vez, la aplasté y la puse en la bolsa de donaciones. Para el final de la semana, 4 bolsas se habían ido y 3 estantes estaban vacíos. Etiqueté lo que guardé. Etiqueté lo que solté. No lloré. Me moví por la casa como quien se prepara para otro tipo de partida. En mi diario escribí una línea. No me voy con amargura, me voy sin fingir. Luego me acerqué al escritorio, saqué una hoja nueva y comencé la carta. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared y el zumbido del calentador. Me senté en el viejo escritorio junto a la ventana, el que Gabriel restauró el año después de que nació Valeria, y puse 2 hojas de papel crema sin líneas, sin encabezado, solo espacio abierto. Empecé con la de Sofía. Su nombre se veía pequeño en mi letra cursiva, pero firme. No traté de explicarlo todo. No quería cargarla. Escribí simple con verdad como si respondiera una pregunta que aún no hacía, pero que sabía que llegaría. Una vez me preguntaste cómo era tu mamá de niña. La respuesta es que era de las que contaban historias con las manos y los ojos, que reía fuerte, que sostenía ranas como trofeos. En algún momento decidió que controlar era más seguro que conectar, que el silencio parecía más elegante. No estoy enojada con ella, pero quiero que sepas, no le debes silencio a quienes hicieron del silencio el precio del amor. La firmé, la doblé una vez y la metí en un sobre con su nombre, sin remitente, solo una nota en la esquina para entregar cuando sea el momento. La segunda carta tomó más tiempo. No sabía por dónde empezar con Valeria. El instinto de suavizar la verdad aún vivía en mis muñecas en cómo agarraba la pluma. Pero lo resistí. Escribí en frases claras, sin metáforas, sin reescribir la historia, solo hechos. Los cumpleaños que te saltaste, las veces que me pediste no contar historias frente a tus amigos. Cómo reorganizaste las fiestas para que encajaran en tu agenda y luego me dijiste que yo era la difícil cuando pedí que me incluyeran. Las fotos donde estoy justo fuera del encuadre. Cómo desechaste mi voz una y otra vez hasta que aprendí a no ofrecerla. Y terminé de la única manera que sentí correcta. Me enseñaste a desaparecer, solo que lo hice mejor. Doblé la carta y la sellé en un sobre con solo su nombre. Sin correo, sin intención de enviarla. La puse en el cajón de abajo de mi escritorio bajo los archivos de impuestos, junto a la carpeta con mi testamento actualizado. Esa noche encendí la chimenea en la sala y me senté cerca con una cobija sobre las piernas. No releí ninguna carta. No hacía falta. Había escrito exactamente lo que necesitaba decir, una para la siguiente generación, otra para la que cerró la puerta. Las llamas danzaban suaves en el hogar, constantes y sin prisa. Dejé que mis ojos descansaran ahí, respirando el aroma del pino seco y algo más antiguo. Luego, tomé el cuaderno pequeño de la mesa y lo abrí en una página en blanco. La caja de diarios había estado en el closet del pasillo tanto tiempo que casi olvidé que eran míos.
cuadernos de espiral y libretas de tela, con lomos rotos, márgenes llenos de notas, planes de clases, reflexiones de lecturas, citas de estudiantes. 30 años en un salón condensados en papel y tinta. Antes pensaba que a nadie le importarían, pero cuando Laura llegó con un termo de té de menta y una pregunta sobre su rotación en el hospicio, saqué la caja sin dudar. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, mientras le pasaba los diarios uno por uno. No los hojeó sin cuidado. Abrió la primera tapa y pasó la mano por la página del título como si tuviera peso. Siempre dijiste que no eran nada, me dijo. Me equivoqué, respondí. Pasó la tarde leyendo mientras yo horneaba. Carmen López me había invitado a cenar solo unos vecinos, nada formal. Llevé empanadas de manzana dobladas con cuidado, como le gustaban a Gabriel. Se sintió bien usar las manos así otra vez. La sala de Carmen era cálida, un poco desordenada. Los platos no combinaban. La mesa estaba puesta con servilletas de papel y tazas descascaradas. Me dieron un lugar entre Mateo, el hijo de Carmen, y Ana, que trabajaba en la biblioteca pública. Nadie preguntó qué traje. Solo pasaban los platos, servían sidra y charlaban como si el tiempo no necesitara controlarse. Entre el postre y recoger los platos, Carmen preguntó: ¿cuál fue el mejor libro que enseñaste? Iba a responder rápido. Matar a un ruiseñor vino primero a la mente, pero me detuve. Les conté de un chico emiliano que odiaba leer hasta que hicimos una unidad de poesía. Cómo escribió un poema sobre el abrigo de su madre, que dejó al salón en silencio. Cómo volvió 5 años después a darme las gracias. Su nombre no había cruzado mi mente en años, pero al decirlo en voz alta, sentí que la habitación cambiaba. Nadie interrumpió. Nadie cambió de tema. Mateo preguntó qué pasó con Emiliano. Ana preguntó si aún tenía el poema. Nos quedamos horas ahí, solo hablando. Reí más de lo que esperaba. Cuando Carmen me abrazó al despedirme, lo hizo un segundo más de lo necesario. Caminé a casa en la oscuridad, el frío cortante pero bienvenido en mis mejillas. Adentro desenvolví una empanada extra y la puse en el alféizar. No la necesitaba. Solo me gustaba verla ahí. Luego abrí el cajón y saqué el sobre marcado con el nombre de Sofía. Añadí una frase más a la carta antes de guardarla de nuevo. A la mañana siguiente, estaba en el fregadero viendo cómo el hielo se formaba en los bordes del vidrio cuando sonó el teléfono. Era Clara. La sala de juntas estaba más fría de lo que recordaba. Clara estaba al otro lado de la mesa, una carpeta frente a ella, los bordes perfectamente alineados. Valeria llegó 10 minutos tarde con el abrigo puesto, el pelo recogido demasiado fuerte. No se sentó al principio. Se quedó de pie, brazos cruzados, como preparándose para algo que ya creía insignificante. Esto es un error, dijo. Tiene que haber algo más. Un fideicomiso, una cláusula. No me habría dejado fuera así. Clara abrió la carpeta. No hay error. Valeria por fin se sentó. Diego ya estaba en la silla a su lado, callado, las manos cruzadas en el regazo. Clara deslizó una sola hoja sobre la mesa. Hay una carta. Estás nombrada como alguien que puede escucharla si la pides. Como la pediste. Valeria no tocó la hoja. Léela, dijo. Clara asintió. No es un castigo. Es el registro de ser borrada. De verme desvanecer de tus cuartos, tus fiestas, tus fotos, tus historias. Intenté achicarme para quedarme. Intenté el silencio. Intenté la elegancia. Pero no nací para ser invisible. Y no me iré siendo así. Valeria parpadeó rápido. Esto es puro drama. Diego la miró entonces, firme y callado. No se desvaneció, dijo. ¿Solo dejaste de mirarla? Nadie habló después de eso. Clara puso la carta en su funda y la guardó en la carpeta. Valeria no discutió más. Se levantó sin otra palabra y salió, sus tacones resonando en el pasillo. Diego la siguió, pero más despacio. No sé qué pensaron en ese momento. No estaba ahí, pero al otro lado de la ciudad, Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su cuarto, sosteniendo una foto en una mano y un sobre que aún no abría en la otra. No supe que Sofía había ido a la biblioteca ese día, hasta que Laura me lo contó semanas después.
Estaba ahí por un proyecto escolar, algo sobre memorias americanas. Pasó por el tablero comunitario camino a la impresora y se detuvo al ver mi nombre, un volante con una foto que nunca había visto yo más joven, riendo a carcajadas frente a un pizarrón y debajo en letras grandes, Centro de Alfabetización Elena Guzmán. Apertura este otoño. Sofía arrancó el volante y lo dobló en su cuaderno. Esa noche leyó la carta que le escribí. La sostuvo mucho tiempo antes de abrirla. Había imaginado el momento, sus dedos en el borde del sobre, el silencio al llegar a la última línea, pero no la imaginé llorando. Nunca quise que mis palabras lastimaran, solo que llegaran. Esa semana visitó la cabaña con Laura. La habían limpiado, pero no cambiado. Las colchas seguían dobladas en el baúl de cedro. La misma taza astillada estaba junto al fregadero. Laura encendió la chimenea mientras Sofía recorría las pequeñas habitaciones tocando los rincones que yo solía limpiar cada domingo. El librero se había ampliado, más espacio ahora para libros donados, guías de enseñanza, historias que alguna vez fueron prohibidas y ahora vivían a la luz. Dentro de cada 10º libro había un papelito cuadrado con mi letra. No eran mensajes largos, solo recordatorios. No eres demasiado. Tu historia importa aunque sea callada. Léelo 2 veces. Dilo en voz alta. Al fondo de la sala, bajo la ventana que atrapaba la última luz de la tarde, había una banca de madera con una placa tallada en el grano. Decía: cada voz importa. Sofía se sentó ahí mucho tiempo con el cuaderno abierto en el regazo, la pluma flotando. Y al otro lado de la ciudad, en una casa que ya no enviaba invitaciones, mi hija pasó frente al espejo del pasillo sin mirarse.